Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche, en el día después de la elección, con muchísima información, porque ha habido todo tipo de repercusiones políticas y económicas de lo que ha ocurrido en el día de ayer. Pero yo diría que en los últimos 4 meses cambió el panorama político de la Argentina. Vamos a hablar en instantes con Sergio Massa, que ya está llegando a nuestros estudios y que en 4 meses logró desafiar al aparato político más poderoso del país, el del gobernador Scioli y el de la presidenta de la Nación. En 4 meses todos los análisis políticos cambiaron drásticamente. No era este el análisis cuando comenzaba el año y hoy hay que barajar y dar de nuevo toda la política argentina. Bueno, Sergio Massa sin duda es uno de los responsables de ese cambio político a nivel nacional, pero que no se circunscribe solo en la provincia de Buenos Aires. También ha habido resultados que generan mucha preocupación en el oficialismo en todo el país. Y en un ratito vamos a estar repasando con Diego Genú los ganadores y los grandes perdedores de esta elección. Y ahí hay un interrogante, ¿no? Porque en las últimas horas está claro que el kirchnerismo le quiere poner el sello de la derrota a Daniel Scioli. Y es difícil sacarle el sello de la derrota a Daniel Scioli porque jugó muy fuerte en el último tramo de la campaña en la provincia de Buenos Aires y perdió feo. La verdad que la diferencia ha sido muy amplia en la provincia de Buenos Aires, mucho más de lo esperado por cualquiera en la Casa Rosada. 12 puntos de diferencia, ni siquiera aquellos que tenían las encuestas en serio, no las que circulaba parte del oficialismo, lo terminaban de creer, lo terminaban de percibir como una realidad. Por eso Scioli se metió hasta el fondo en el último tramo de la campaña pensando que su figura podía revertir lo que era una tendencia ya muy negativa el 11 de agosto pasado. Después vamos a repasar algunas repercusiones de algunos funcionarios del kirchnerismo puro y duro que dicen Cristina está en reposo, no tiene nada que ver con esta elección. El único responsable acá en la provincia de Buenos Aires es el gobernador Daniel Scioli. Y después vamos a estar analizando también cómo sigue hacia adelante el gobierno nacional, ¿no? Porque ayer Amado Vudú eufórico, muchos se preguntaban ¿por qué la euforia de Vudú? ¿Qué es lo que sucedía con el vicepresidente de la Nación que intentó mostrar lo que era una dura derrota política como si fuera un triunfo? Y en todo caso podés hablar de que el Frente para la Victoria sigue siendo la primera fuerza a nivel nacional, pero con la euforia de Vudú hoy hubo muchas críticas, incluso autocríticas dentro del kirchnerismo respecto a ese estilo del vicepresidente de la Nación, haciéndose cargo, si se quiere, de la derrota, porque fue el primero que tomó el micrófono, pero en un tono casi festivo, como mostrando una realidad totalmente distinta. Y no es casual este tema, porque justamente si algo se le reclama al gobierno en los últimos 2 años, es no haber sabido leer la realidad de la inflación, la realidad de lo que está pasando con el dólar, la realidad de la política en general. Vamos a hablar en instantes con Sergio Massa, pero antes mirá este informe. Ganadores y perdedores de esta elección. Sergio Massa volvió a ser el gran ganador de la jornada. En las elecciones generales, el líder del Frente Renovador multiplicó por 2 la diferencia que lo separaba del candidato de la Casa Rosada, Martín Insaurralde. Massa obtuvo el respaldo de 3.800.000 bonaerenses y arañó el 44% de los votos en el distrito más importante del país. El triunfo fue aplastante. El intendente de Tigre consiguió 1 millón de votos más que el jefe comunal de Lomas de Zamora. Le sacó casi 12 puntos de diferencia en toda la provincia y le ganó en 25 de los 29 partidos del Gran Buenos Aires. El ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner derrotó al gobierno nacional y complicó además las aspiraciones de Daniel Scioli para 2015. Pasadas las 10 de la noche, dio un discurso de tono presidencial y avisó que su proyecto no se acotará al territorio bonaerense. Tenemos que hacer valer los millones y millones de votos que nos transformaron en la primer fuerza política de la provincia de Buenos Aires y que nos obligan a empezar a cruzar la frontera y a recorrer la Argentina. Al día siguiente, las inmediaciones de la Plaza de Mayo amanecieron empapeladas con el mismo mensaje. Massa habló de reconciliar al campo y a la ciudad y de trabajar por la seguridad de cara al futuro.
Las críticas más ácidas para él no vinieron del gobierno. Scioli e Insaurralde llamaron incluso para felicitarlo por la elección. El más duro fue Mauricio Macri, que se apuró a lanzarse como presidenciable para 2015 y ve a Massa como su principal rival. Quiero anunciar hoy que en el 2015 en la lista del PRO no va a haber ningún ex integrante de un gabinete nacional. La contracara de los festejos estuvo en el búnker del Frente para la Victoria. Con Amado Boudou como histriónico maestro de ceremonias, el kirchnerismo buscó rescatar el triunfo a nivel nacional y minimizar la derrota en los 5 distritos más poblados. Scioli habló en nombre del oficialismo, elogió a Néstor Kirchner y aseguró que quien conduce el actual proceso es la presidenta. Pero tuvo que presenciar el diálogo lleno de elogios para Jorge Capitanich y Sergio Uribarri, los 2 gobernadores que el cristinismo quiere largar a la cancha para competir con Daniel Scioli. Bueno, ya estamos con el flamante diputado electo del Frente Renovador. Gracias por venir. No, por favor, la debía. Sí, teníamos pendiente porque habíamos hablado por móvil. En campaña no tuve un día que me había comprometido a venir, tuvimos que terminar haciendo un móvil y había fallado, y había faltado a mi palabra de estar en el programa, así que acá estoy. Bueno, gracias por cumplir con el compromiso. A ver, estaba recién viendo el informe y veía los números finos. Sacaron 4 millones de votos. Sacamos con el 100% de las mesas escrutadas más de 4 millones de votos. Claro. Más de 1 millón de votos de diferencia. Respecto a la lista de Insaurralde, sí, más de 1 millón de votos de diferencia. Sí, más de 500.000 votos más que en las PASO. La verdad es que estamos con una enorme satisfacción. Ganamos distritos como, obviamente, Presidente Perón, Lanús, Avellaneda, ganamos Chacabuco. Sí, después vamos a repasar. La verdad que hay solo 4 distritos en todo el conurbano bonaerense en los cuales el Frente para la Victoria pudo sacar adelante la elección a nivel de diputado nacional. Ahí todo lo que estamos mostrando, Avellaneda, José C. Paz, sí, 3 de febrero, digamos, la ruta de lo que se llama, lo que nosotros llamamos en la política o en la jerga política, la ruta del Sarmiento, digamos, por el tren, por el ferrocarril, la ganamos toda. Pensá que perdió Sabatella en Morón después de 15 años, 18 años de casi victorias ininterrumpidas, que ganamos Moreno, que ganamos Ituzaingó, 3 de febrero, no solamente triunfos a nivel nacional, a nivel diputados nacionales, sino a nivel local. Bueno, y la pregunta ahí es, vamos a empezar por ese lado entonces, iba a ir por el tema macro de la carrera del 2015, pero empecemos por ahí, por el tema más cercano a la gente que son los municipios. Una elección impresionante en todo el conurbano. Ahora, hay muchos intendentes, después vamos a mostrar cuáles, que evidentemente se trataron de preservar ante lo que fue el efecto Massa y cortaron boleta. Es decir, perdieron en la candidato a diputado Massa nacional, frente a Insaurralde, pero claro, preservaron sus concejales. Evidentemente ahí hubo intendentes que buscaron entregar la boleta de Massa, pese a que son adversarios políticos muy duros de Sergio Massa. La pregunta es, la construcción de Massa en el conurbano, mirando al 2015, ¿puede abrirle la puerta a intendentes que hoy jugaron muy fuerte con Cristina? En la medida que tengan ganas de encarnar con nosotros un cambio en la política de seguridad, frente a la sucesión de fracasos que tenemos en materia de políticas de seguridad, en la medida que tengan ganas de acompañar, de apoyar y de fortalecer la idea de que necesitamos policías municipales, en la medida que tengan ganas de abrazarse junto a nosotros en la puesta en marcha de una agencia de trabajo que articule una política contra la malnutrición infantil en 0 a 18 años, en la medida que tengan ganas de trabajar con nosotros por la calidad educativa, en la medida que acepten que estamos en contra de la reelección indefinida de los intendentes. Bueno, ahí va a ser difícil, porque muchos de los que usted está mencionando son los varones del conurbano que están hace 14 años o 20 años en las intendencias. Pero nosotros estamos en contra de la reelección indefinida de los intendentes y lo definimos como parte de nuestro contrato con la gente, porque creemos que es importante que no haya reelecciones indefinidas ni de presidente, ni de gobernador, ni de intendentes, como una forma de generar espíritu de movilidad, espíritu de cambio, renovación de equipos.
Nosotros hoy en Tigre estamos en el desafío de cuidar la gestión y de renovarla, darle aire fresco a partir del cambio que significa la llegada de Julio al gobierno municipal, y lo estamos charlando como parte de un equipo. Julio Zamora, el actual intendente de Tigre. El actual intendente de Tigre que asume, digamos, en los próximos días y que es parte de un equipo. Y a ver, ¿eso significa que yo me voy de Tigre? No. De hecho, la Agencia de Control Gubernamental, el primer municipio que la tiene aprobada es Tigre, y me va a permitir estar trabajando codo a codo, al lado de mis vecinos, con el mismo correo electrónico en el caso de Tigre, que tienen todos los vecinos de Tigre al que me mandan, más allá de que estos últimos 20 días no tuve ni un segundo para contestar correos y le pido perdón a la gente. La verdad es que, nada, me parece que en la medida que haya esa voluntad, sí, nosotros es decir, primera no se trata de amontonar, se trata de construir. Si los intendentes del conurbano se alinean con algunos proyectos que ustedes se van a llevar a la legislatura provincial o que están impulsando, las puertas están abiertas para todos, no se cierran puertas del Frente del Renovador. Claramente, y además con el respeto a los resultados locales. Vuelvo a repetir, Roberto Rocha le ganó a Descalzo en Ituzaingó. Martín Jofré, después de una campaña sucia de agravios por parte del oficialismo, le ganó por más de 15 puntos a Curto. En 3 de febrero. En 3 de febrero. Y mire que le hicieron campaña sucia, volantearon casa por casa. Faltaba que lo acusaran de las invasiones inglesas. Otacé en Merlo, un histórico dirigente del conurbano, perdió a nivel diputado nacional con Massa, pero ganó a nivel local. Lo que pasa es que en Merlo además nosotros teníamos 2 listas. Una lista sacó 11 puntos, o sea, la suma de las 2 listas fue muy importante, pero en realidad nosotros teníamos una lista de Unión Popular y una lista del Frente Renovador. La lista que encabezaba Gustavo Menéndez por el Frente Renovador y la lista que encabezaba por Unión Popular Nasra. Ambas juntas sacan más votos que la lista oficial, pero, digamos... Por separado sacan menos. Bueno, después vamos a repasar un poquito la política del conurbano. Distinto es el caso de Quilmes. Que perdió en todo. Claro, pero que además, a pesar de haber 2 listas... Perdió en todo el intendente del Frente para la Victoria, Álvaro Gutiérrez. Exactamente, pero además, a pesar de haber 2 listas nuestras, Queijero le ganó a todos. A la segunda lista nuestra, a la del Álvaro Gutiérrez, a todos. Queijero, el periodista deportivo. Sí, un día lo vamos a tener acá, a ver qué opina de la política. Después vamos a repasar un poco con Diego Yeye. O lo de Nicola Russo en Lanús, que ha sido una cosa contundente, digamos, frente al despliegue que significa el aparato municipal y frente a un despliegue exorbitante de recursos de el secretario de Hacienda de la ciudad, Néstor Grindetti, el referente de Macri. Sí, que hizo una cosa en términos de plata, solo, digamos, para hacer una elección a concejales. Bueno, me la deja picando. ¿Usted ya se lanzó para el 2015? Ni lo estoy pensando siquiera. Yo creo que para ese laburante que acaba de llegar a la casa hace un rato, después de viajar 1 hora en colectivo y 40 minutos en el tren, de viajar mal, de no saber si lo que gana este mes le va a alcanzar de la misma manera que alcanzaba el mes pasado, que cuando llegó a la casa las cuadras que caminó desde la parada de colectivo las caminó con miedo a que lo roben. El hablarle del 2015 es faltarle el respeto. Me parece una afrenta para ese laburante que nos está viendo, para esa ama de casa que mañana tiene que llevar al pibe al colegio y tiene miedo porque a la vuelta de donde va el pibe al colegio venden droga. Está bien, que pero estemos hablando de eso. Usted en el discurso de anoche dije que de la misma dijo manera que los millones de votos de la provincia lo obligaban a salir de la provincia de Buenos Aires a trabajar con los intendentes en estos programas. Esa parte del discurso viene precedida de la parte en la que anunciamos que vamos a armar una agenda de trabajo que tiene una clara connotación de gestión. Y nosotros creemos que la gestión y los intendentes son 2 pilares fundamentales para el vínculo de la política con la gente. ¿Qué pasó con Macri, que fue el que verdaderamente se largó, más que ningún otro, al 2015 ayer? Con los tapones de punta salió directamente Macri a plantar bandera ayer rumbo al 2015. Cada uno, digamos, es hacedor de su propio destino. Yo personalmente
siento que si yo hablara hoy del 2015 me estaría burlando de los más de 4 millones de bonaerenses que me dieron una responsabilidad de trabajo para mañana, no para que yo piense en el 2015. Me parece una falta de respeto para el ciudadano común estar ya planteando. La gente nos vota para que laburemos, no para que estemos pensando a qué cargo saltamos después. Ahora, ¿Macri se está burlando del electorado? Eso, digamos, en todo caso lo deberá plantear él. Yo, personalmente, Sergio Massa, creo que si yo hoy me pusiera a pensar en la cuestión del 2015, me estaría burlando de los 4 millones de bonaerenses que ayer me votaron. Y yo tengo mucha responsabilidad y sobre todas las cosas tengo mucho compromiso con la gente. No ser depositario de tanta esperanza, de tanta confianza, de tanta responsabilidad, no se puede menospreciar al otro día simplemente porque se larga una carrera que además es una carrera a destiempo. A ver, usted lo acaba de decir en la presentación del programa. Hace 4 meses el análisis político de la Argentina era otro. Sí. Mire lo que cambia la política en 4 meses. Y estamos hablando dentro de 2 años. No, y además tenemos pasado mañana una agenda económica y una agenda de responsabilidades. Está el dólar, está de la inflación, está el problema de inversión que tiene la Argentina, están los problemas de balanza comercial, los problemas energéticos. Y estar hablando del 2015, ¿cuánto va a valer la nafta en diciembre? ¿Cuánto va a valer el pan la semana que viene? ¿Sabe cuánto aumentó el pollo en los últimos 20 días? Casi 70%. Vaya y mire el precio del cajón de pollo. Lo voy a ver. Mañana lo comentamos. No sabía que estaba tan afinado con los números. Lo que pasa, Maxi, cuando usted camina a los centros comerciales de los barrios, ¿sí? Y yo estuve en Tapiales, en Casanova, en La Ferrera, en Ramos Mejía, en Budge, en Varela, en Berazategui, en San Isidro, en San Fernando, en Tigre, en Escobar. ¿Sabe lo que hacía? Charlar con los comerciantes. ¿Sabe quién me dijo la semana que viene aumenta por segunda vez el pollo? Un pollero en Budge, en una caminata. ¿Quién es el adjudicatario de la derrota dentro del oficialismo? ¿Quién tiene responsabilidad de este mensaje de la gente? Se lo planteo de otra manera. Scioli, claro, pues ya me iba a eludir la respuesta. Yo no es que eluda. A ver, no, pero usted dijo hay un mensaje de la gente. ¿El mensaje para quién es? ¿Para Scioli? ¿Es para Cristina? Hay un mensaje de la gente que quiere que la inseguridad se aborde de verdad y no sea solamente maquillaje y publicidad. Eso es responsabilidad del gobernador. Hay un mensaje de la gente respecto de la inflación y de los problemas que la inflación genera en el salario, en las jubilaciones y en la capacidad de proyectar de comerciantes y pequeñas y medianas empresas. Eso no es responsabilidad de Scioli, es responsabilidad del Gobierno Nacional, de Cristina. Exactamente. Hay un tema vinculado a la presión tributaria, muy fuerte, muy fuerte. El comerciante, el laburante sienten que los impuestos, y además esa cosa de cuando te dicen, ¿sabés qué, Sergio? Yo pago todos mis impuestos y no recibo buena educación y no recibo buena salud. Hay como una cosa de pérdida de calidad en la gestión del Estado en los últimos años, en todos los niveles, Creo que lo tenemos que revisar eso, todos, tener la humildad todos de darnos cuenta que a veces invertimos demasiado en gasto de stock y poco en gasto de flujo. Y el gasto de flujo es el servicio y el gasto de stock es la cinta que se corta. Entonces se corta una cinta después, no podemos tener el hospital sin gasas. Exactamente, Se inaugura un hospital y no tenemos los médicos para brindar el servicio. Ahora, volviendo a ese tema, porque no quiero que se me escape. Cristina... No me voy a escapar. No, ya sé, aparte... Lo tiene encerrado acá. No vamos a cerrar que se escape. Ahora viene la pregunta de Diego Genú. Lo tiene ahí listo a Diego para hacerme un taque. Exactamente, esa es la idea. Cristina vuelve a mediados de noviembre. Cuando se termine de recuperar, ojalá que sea pronto. El gobierno debiera esperar al regreso de Cristina. Hay una agenda económica que debe encararse ya a partir de esta semana. Para mí, cuanto antes... ¿Qué es lo que espera la presidenta cuando regresa? ¿Qué es lo que espera usted, digamos, como dirigente político? Para mí, cuanto antes se encaran estos temas, ambos, inflación e inseguridad, mejor. Y nosotros estamos abiertos a acercar nuestras ideas, nuestras propuestas,
no tenemos la mezquindad de plantear que solo lo podemos hacer nosotros. Si lo puede hacer otro, pero lo puede hacer y lo quiere hacer, que lo haga. Porque la verdad es que lo que necesitamos es, como país, como sociedad, vivir con más certidumbre económica y vivir con más tranquilidad. La gente pide básicamente paz, orden y progreso. No pide más. No pide más. No espera soluciones mágicas, no espera pases mágicos. Yo a veces veo, digamos, sobre todo en la campaña, se ve mucho esa cosa de, digamos, la campaña sofisticada, la cosa. No influye en nada, quedó demostrado. A ver, pero no me contestó. ¿Usted espera, por ejemplo, de Cristina cuando regrese a sus funciones? Agenda económica, no importa si se hace a través de un llamado al diálogo, de un no llamado al diálogo. ¿A usted le gustaría que se llame al diálogo político? A mí lo que me gustaría es que la gente tenga la certeza de que todos laburamos para que tenga menos inflación y menos inseguridad. Si después se hace a través de una mesa, de una silla, eso es lo de menos. Que se haga, eso es lo importante. Si hay una convocatoria del Gobierno Nacional, ¿usted como dirigente político va a esa convocatoria? Lo vamos a evaluar en el marco del frente. Además no me gusta el juego de las hipótesis, digamos. Primero qué sucede y después contestamos. Y me decía que la agenda económica, ¿qué incluye? Inflación, sí. Caída, hay que bajar retenciones al trigo ya, porque no influye en la recaudación y porque influye en el precio del pan. Todos dicen el pan aumenta porque aumenta la bolsa de harina. ¿Sabe por qué aumenta la bolsa de harina? Porque los molinos harineros, como el de Benito Juárez, están vacíos porque no hay trigo. ¿Sabe por qué no hay trigo? Porque tenemos a un genio que le mete presión a un sector como el sector agropecuario, que lo único que ha hecho es ponerle freno de mano al campo y, digamos, termina impactando en los precios de la economía cotidiana. Se refiere a Moreno. Todos saben a quién me refiero. ¿Él es el que hoy maneja la economía? Sin duda, sin duda. No es vudú, por ejemplo. No, yo creo que está claro que el que decide ampliación o no de el régimen de blanqueo o el que decide el control de precios, más allá de los fracasos, ¿no? Porque digo, supercar, control de precios, blanqueo. Cuando hacemos la lista de las perdidas, la verdad es que a un técnico de cualquier equipo de fútbol de Argentina, por la mitad de las derrotas ya lo hubiesen mandado a la casa. Y con el tema del dólar, ¿qué están proponiendo ustedes? Digamos, hoy fue un día donde se descomprimió un poco el mercado del dólar paralelo, bajó un poco por debajo de los 10 pesos, a 9.80, pero el Banco Central siguió perdiendo reservas, ¿no? Hoy vendió 70, 80 millones de dólares y las reservas cayeron por debajo de los 34.000 millones de dólares. Están en ¿sabe lo que pasa, 33.000, ahí tengo el número fino, 33.000, ahora lo voy a ver acá. Bueno, ahora lo ¿sabe lo que pasa, Maxi? No quiero decir... no importa, pero sí, más o menos. ¿Sabe lo que pasa? Cuando fue la crisis de Lehman Brothers... 33.714, claro. Dudaba porque cayeron mucho. Hoy las reservas cayeron más de 300 millones de dólares. Están bien por debajo de los 34.000 millones. Recordemos que a fines del 2010 eran 52.000 millones de dólares. Se perdió más de 18.000 millones de dólares de reservas en 2 años y 10 meses. Y en la medida que no ingresen dólares, digamos, el camino es ese. Cuando usted tiene, digamos, que resolver problemas de balanza energética, cuando usted tiene al sector automotriz en la balanza comercial casi, digamos, negativo, cuando usted tiene dificultades en lo que era la histórica balanza comercial con la Comunidad Económica Europea, va a seguir pasando. A ver, vamos a ponerlo en términos prácticos para que nos entienda si nos está mirando mi vieja. Cuando fue la crisis de Lehman, cuando fue la crisis del sistema de hipotecas en Estados Unidos, sí, en el 2008, en septiembre se decía del 2008. que las derivadas financieras eran emisión de papel sin respaldo, porque en realidad eran derivadas de hipotecas originales y en realidad estaban montadas todas sobre un mismo título, ¿no?
y que por eso se produce el colapso. La pérdida de un pago no afectaba una operación, sino varias operaciones. Y en ese momento, muchos decían, se enamoraron de la emisión de instrumentos sin respaldo en la economía real. Sí. La emisión de monedas sin respaldo en la economía real es igual que cuando se enamoraron de las derivadas financieras en Lehman. Usted dice el gobierno está dándole demasiado a la maquinita de imprimir pesos. Yo lo que digo es que tiene que estar acompañado de un crecimiento real del PBI. Y que ese tiene que ser el desafío. El ojo tiene que estar puesto en la inversión, Maxi. A ver, volvamos a la política. Lo llamó Scioli esta vez y lo llamó Insaurralde. Me llamó Macri, me llamó Scioli, sí, me llamó Insaurralde, me llamó de Narváez, me llamó Stolbizer, me llamó Marito Das Neves, que es un amigo y que además tuvo un triunfo para mí espectacular, lo de Mario Chubut. Me llamó el chino Jorge Busti. Me llamaron intendentes varios, de distintos colores, radicales, del Frente para la Victoria, algún vecinalista también. Del oficialismo me interesa. ¿De la Casa Rosada llamó a alguien más? No. 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 Capitanich, el gobernador del Chaco, que ha tenido también un triunfo importante del oficialismo, no. No. ¿Otros referentes, otros gobernadores? No, le conté, digamos... Gobernadores oficialistas no lo llamó ninguno. Ni usted llamó tampoco para felicitarlos. Con algún gobernador hablé. ¿Y? Bien. No quiere decirlo. No quiere comentarlo, no quiere blanquearlo. Diego, una pregunta, Diego Yerum. Sí, te quería preguntar por el tema ley de medios, que cuando vos eras jefe de gabinete se presentó en ese momento, después cuando te lanzaste te preguntaron, no terminó de quedar claro, ahora viene la definición de la Corte. ¿Por qué no terminó de quedar claro? Si yo dije que la ley estaba vigente y que me pareció una buena ley y que había que esperar al fallo de la Corte, ¿qué es lo que no te quedó claro? Sobre todo los dos artículos que son lo de la polémica. Los tiene que resolver la Corte. Por eso, si nosotros tu opinión te pregunto. Por eso, y te vuelvo a repetir, mi opinión es que si nosotros hablamos de la independencia, pero por eso no es que no quedó claro, yo dije... La ley es importante, nosotros la presentamos, la defendemos. Hay dos artículos que están en discusión y el control de constitucionalidad en la Argentina lo hace la Corte. No es que no quedó claro, digamos, no confundamos, digo, porque si no a veces confundimos. No, te pregunto cuál es tu opinión sobre esos dos artículos. Mi posición es que si nosotros creemos que la Corte tiene que ser independiente y fallar sin presiones, ni los políticos ni los poderes económicos tenemos que preopinar sobre una cuestión que está sujeta a control de constitucionalidad de la Corte. Y lo que dije fue eso, hay dos artículos que están sometidos a control de constitucionalidad por la Corte. Dejemos que la Corte resuelva y lo que la Corte resuelva acatémoslo, porque esa es la forma de construir seriamente un país con independencia de poderes. ¿Tu opinión sobre esos artículos? Era la pregunta. Mi opinión sobre esos artículos es que lo que decida la Corte va a estar bien. Eso fue lo que dije al principio y eso es lo que digo hoy. Es decir, que si la Corte declara la constitucionalidad... Lo que resuelva la Corte va a estar bien. Del artículo de la desinversión del Grupo Clarín... Va a estar bien y hay que respetarlo porque lo que tenemos que aprender es que la Corte es nuestro tribunal de control de constitucionalidad. Si no, lo que terminamos es, digamos, quitándole legitimidad a todos. Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la pirámide, es el vértice del Poder Judicial en la Argentina. Démosle independencia, démosle poder, respetemos sus decisiones. Eso es independencia de poderes, eso es respeto por la institucionalidad en la Argentina. A ver, hay algunas certidumbres en la política argentina. Una es que no hay reelección, ¿no? Después del 11 de agosto y sobre todo de la elección de ayer, está claro que no hay reelección. También está claro que el oficialismo tiene un problema de cara al 2015, no tiene sucesor, porque Cristina no está en carrera. Ahora, ¿cómo se definen otras certezas de la política argentina? ¿Cómo va a ser el diálogo político? ¿Cómo va a ser una oposición que está muy atomizada? Usted tiene 4 millones de votos en la provincia de Buenos Aires, pero por ahora en el resto del país no tiene armado. Birner y Cobos tienen buenas elecciones, pero no tienen nada en la provincia de Buenos Aires, digamos. ¿Cómo se ve de acá al 2015? Y por otro lado hay un gobierno que me imagino que todos quieren que le vaya bien en estos 2 años.
Porque es un gobierno que hasta hace 4 meses parecía súper poderoso, que se llevaba todo por delante, se comía a los chicos crudos, y hoy es un gobierno que parece demasiado débil, o que por ahí algunos se imaginan que es demasiado débil. Ni una cosa ni la otra. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es trabajar para que cada uno desde su lugar pueda contribuir a mejorar el proceso, digamos, de respuesta de la gente. Y buscar consensos en los temas que podamos tener consenso, que tienen que ver sobre todo con las políticas públicas, que tienen que ver sobre todo con estos temas de los que estábamos hablando, la economía, la inflación, el transporte. ¿Consenso donde? ¿En el Congreso? ¿En el Parlamento? Claro, con los diferentes sectores. Digamos, yo creo que hay temas en los que todos tenemos que ponernos de acuerdo, más allá de la banderita política que tengamos. Ahora, ¿cómo se hace para avanzar? Porque el kirchnerismo va a seguir teniendo 132 diputados. Por lo menos eso es lo que muestran los papeles. Es decir, 3 más que el quórum. Y va a tener mayoría también, sí, en realidad está planteado, con Menem incluido, en la Cámara de Senadores. Sí, me parece que está trabado el Congreso entonces. Está planteado una foto que no es tal, ¿no? Yo no quiero entrar en esa discusión porque me parece... ¿Por qué una foto que no está? A ver. Bueno, nosotros vamos a analizar ahora el número de banca. Usted dice los números de banca matemáticos no son exactamente lo que va a ocurrir. No son reflejo de la realidad política. Usted me dice que la matemática electoral es distinta a la matemática que yo aprendí en la escuela o en la universidad. Claro. Así que no tengo que sumar los 132 diputados del Frente para la Victoria. Porque además ahí se suman aliados que son aliados circunstanciales, digamos. Es querer forzar una realidad. Acá hay algo concreto, que es que en la provincia de Buenos Aires hay 4 millones que votaron de una manera determinada y eso es lo que importa. Y que seguramente muchos dirigentes políticos adaptarán su pensamiento a la nueva agenda que impusieron estos más de 4 millones de bonaerenses. Y le quiero hacer una pregunta, porque tengo que cumplir yo también un compromiso con Claudio Ambrosini, que está pidiendo a gritos que lo saque del aire porque tiene ahí un compromiso. ¿Qué hora es? Tiene un compromiso. A ver, te tengo que hacer una pregunta de los jubilados. Estamos bien, ¿eh? No se deje correr por Claudio. Le tengo que hacer no se deje correr. Ambrosini, una no pregunta, corra, Maxi. Una pregunta de los jubilados, porque me parece importante, ¿no? Ustedes plantearon el tema de ganancias y el gobierno dio una respuesta. Me imagino de todas maneras que el tema se sigue discutiendo ahora a partir de diciembre en el Congreso, porque una cosa es actualizar el mínimo de ganancias una vez y otra cosa es que sea una cosa automática todos los años. Por ley. Como es la movilidad previsional y como son otras cuestiones. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Que podamos tener para los trabajadores un régimen que actualice las asignaciones familiares y sus escalas de manera periódica, para que el trabajador no sienta que cuando le aumentan el sueldo pierde la asignación familiar y entonces termina empatando. Tenemos que tenerlo para el impuesto a las ganancias, tenemos que tenerlo para la escala del monotributo, como lo tenemos en el sistema jubilatorio. Y me parece que es muy importante porque de esa manera vamos a tener previsibilidad de cómo evolucionan las asignaciones familiares, la asignación universal, que también requiere una ley y un mecanismo. ¿Ustedes quieren que vaya una ley al Congreso? Sí, claro, absolutamente. Es decir, que además del DNU o el decreto de necesidad de urgencia que la aprobó, que vaya una ley al Congreso. La diferencia entre que usted tenga una ley y que no la tenga, es la diferencia entre que un derecho dependa de la voluntad de un funcionario, de un presidente que lo puede abolir por decreto, o que un derecho dependa, digamos, simplemente de cumplir con los requisitos que establece ese derecho. Y nosotros aspiramos a que quede como política de carácter permanente. Además, yo lo que digo es lo siguiente. Si hablamos de que hay cambios que se han dado a lo largo de estos años que deben quedar como cambios para siempre, que deben quedar como consolidados en términos del modelo de país, ¿por qué no los hacemos por ley? ¿Por qué no los hacemos por ley si de esa manera le van a quedar para siempre a la gente? No, está bien, y aparte es un tema que hay un consenso social. Esto lo propuso inicialmente Elisa Carrió, después la CTA, después lo aprobó Cristina. Hay un consenso social. Si es bueno para la gente hay que aprobarlo, si es malo para la gente hay que criticarlo. A ver, los jubilados, ustedes propusieron haber 14, un sueldo más. Que sea, sí. ¿Lo van a defender eso? Sí, claro. En la Cámara de Diputados. Lo que vamos a plantear es que el superávit del ANSES se distribuye a fin de año en un plus del aguinaldo, en un haber 14 que represente, que además representa
el 3% del total del gasto de ANSES, ¿no? ¿Y qué otro elemento, y esta sí es la última, se puede desde el Congreso cambiar, por ejemplo, de la política económica o de la vida de los argentinos de acá a 2 años? El INDEC. El INDEC. Imagínese, es un proyecto para modificar si tuviéramos un INDEC autárquico con control parlamentario, que diera estadísticas sería, la mitad de los problemas no los tendríamos. Porque esto es como todo, parte de los problemas que tenemos tienen que ver con la desconfianza. Parte de los problemas que tenemos tienen que ver con la desconfianza. Me da la sensación que tener un INDEC autárquico, tener un INDEC que transmita transparencia en sus mediciones y en sus cifras, primero nos va a dar una dimensión real del diagnóstico del problema y después nos va a permitir buscar soluciones serias o proponer a cada uno las mejores soluciones que creemos. ¿Está preocupado por que Cristina vuelva pronto en sus funciones? Digo, porque hay toda una batalla política, una discusión de la economía y demás, pero no se sabe quién toma las decisiones en el gobierno hoy. A mí me parece que hay mucha versión, que hay mucha cosa de comentario que dijo, que me dijo. Estamos hablando de la salud de una persona. Me parece que tenemos que ser, hasta desde el punto de vista humano, no solamente desde el punto de vista institucional, porque se trata del presidente de la República, sino desde el punto de vista humano, tenemos que ser lo suficientemente serios como para no andar manoseando el tema. Esperemos que se recupere pronto, que vuelva, y que mientras tanto cada ministro cumpla con su rol, que es para lo que en definitiva los puso o forman parte para eso, forman parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Massa, gracias por haber venido esta noche a Plan M. ¿Le puedo robar 30 segundos? No. ¿No? Sí, bueno, vamos, adelante. Si no quiere. No, adelante. ¿Y me va a tirar los 4 millones de votos por la cabeza? No. Dice, ahora con los 4 millones de votos. No, los 4 millones de votos nos dan obligaciones, no derechos. Si alguno de los que salió electo en mi lista provincial, local o nacional se cree que porque tenemos 4 millones de votos no somos nada, somos simplemente depositarios de responsabilidad y de confianza y de esperanza de la gente. Y eso era lo que le quería pedir, 30 segundos para darle las gracias a los que nos votaron, a los que nos eligieron, a los que nos dieron la confianza, darle las gracias también a los que fueron a votar, a pesar de que hayan votado otra fuerza, porque en definitiva contribuyeron a consolidar estos 30 años de democracia que vienen madurando elección tras elección en la Argentina. Y creo que es muy importante que la gente sepa que así como la semana pasada estuvimos acá pidiéndoles el voto, hoy lo que venimos es a decirle gracias y venimos a asumir el compromiso de que todo lo que dijimos que íbamos a defender en el Congreso, en la campaña, lo vamos a defender con uñas y dientes porque somos depositarios no de un cheque en blanco, sino de una enorme responsabilidad que nos dio la gente ayer. Massa, gracias. Bueno. Ya está en nuestros estudios Fernando Pino Solanas, otro gran ganador de la jornada de ayer. Y justamente vamos a hablar con Diego. Hoy me llamó Pino para saludarme. Habló telefónicamente con Pino. Es un buen gesto grande. De Pino. Vamos a hablar de otros ganadores en la jornada de ayer y también de grandes perdedores.